así que por lo general se levantan las clases, hay asueto para que festejen el Día del Estudiante. Entonces no va a haber teórico, por lo tanto, lo que estábamos pensando es ver si existe la posibilidad de que ustedes puedan cursar el teórico, porque sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que estamos muy ajustados con las clases, de que después hay una semana de mesa de examen donde también se suspenden el dictado de clases, más a fin de año está el Congreso de la Democracia, entonces bueno, venimos como un poco ajustadas con los tiempos y con la cantidad de clases, entonces lo que pensamos era poder pasar el teórico del martes al miércoles al turno de la noche. La clase es los miércoles a las 18:30 horas. Queríamos ver si ustedes podían llegar a participar o no y si no encontrar otro mecanismo para que no pierdan el teórico de la semana que viene. No sé qué les parece, si se les complica mucho, si algunos trabajan. Hola, profe, Sería, ¿qué tal? Yo, acá, Juan, yo no podría, pero si la clase, no sé, si puede llegar a quedar grabada, la podría mirar después. En ese horario no podría, porque trabajo. bueno, Perdón, se me cortó. ¿En qué horario sería? de 18:30 a 20 más o menos sería el teórico, que es el teórico que corresponde al turno nocturno. Porque, como decía Indiana, nosotros vamos a quedar, digamos, afectados. El martes que viene no vamos a tener clase teórica por el Día del Estudiante, pero después, en la semana posterior, no tenemos clase en toda la semana porque hay mesas de exámenes. Entonces, y ya en segundo año ustedes están afectados por las mesas de exámenes, o sea, se levantan las clases para ustedes. Eh, Quedaría el miércoles, la semana que viene sí tenemos clase el miércoles, a las 12:30 tenemos el práctico. Eso no cambia, pero no tendríamos el teórico previo y nosotros nos interesaría que eso de alguna manera ustedes lo tuvieran disponible, porque además vamos a trabajar dos temas distintos en el teórico y en el práctico, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan el retrabajo. Pero sí, una posibilidad, como ustedes decían, es ver que esa clase quede grabada, ¿no? Vamos a ver Profe, entonces, ¿sí? a veces las clases de teoría política son tanto a la mañana como a la tarde, y cuando es a la tarde es a las 5. Y se supone que termina a 6:30, pero a veces se extiende media hora más. Entonces tendríamos que ver porque ellos nos avisan muy sobre la fecha, cuándo sería la próxima clase. Claro. Igualmente, perdón, esta semana tenemos teoría política presencial a las 5 de la tarde, o sea que la otra semana seguramente cursamos a las 8 de la mañana virtual. Ujú, claro. Así que creería que vamos a poder, o sea, si es por ese inconveniente del horario de la clase de teoría política. Bien. No sé, la idea entonces sería para los que puedan, que traten de asistir en ese horario, sobre todo por las condiciones interactivas, para que se pueda dialogar o se pueda preguntar o, digamos, para que haya algún nivel de interacción. Y después vemos la posibilidad de que quede la clase grabada y colgada para quienes no puedan asistir por los motivos que sea, digamos, ¿no? Pero con la idea de que ustedes lo tengan disponible para poder avanzar sobre la clase que sigue a esa, con un piso, digamos, sobre lo que se trabaja en esa clase básicamente es una panorámica del marxismo en el siglo XX. Entonces, como nosotros no vamos a trabajar muchas vertientes marxistas y son muchas, digamos, entonces para que haya como un mapita, digamos, de, bueno, qué teorías, qué ideas, qué desarrollos se dieron en el campo del marxismo durante el siglo XX. Para poder tener como una línea, una guía para lo que nosotros vamos a leer después, ¿no es cierto? Bien, bueno, no sé si allí se ve Sí, se ve bien, Marisa. muy bien, entonces, si no hay algún otro comentario o consulta, ¿les parece que vamos arrancando? Bueno, tomo eso como un sí. Nosotros vamos a trabajar la segunda parte de la unidad destinada a la sociología en Estados Unidos, en América del Norte. Eh,
En realidad nosotros empezamos invirtiendo la cronología. Para darle continuidad a lo que sería la producción de la Escuela de Chicago, tomamos Goffman, tomamos interaccionismo simbólico y Goffman, pero en realidad, digamos, el primer desarrollo teórico importante en Estados Unidos, la primera gran síntesis del siglo XX en el campo de la sociología, es esta que vamos a ver ahora, que es la que lleva adelante Talcott Parsons. A esta perspectiva teórica se la conoce mayormente como estructural funcionalismo, aunque el mismo Parsons va a ir proponiendo modificaciones a su propio desarrollo teórico. Parsons nació en 1902 y falleció en el 79, no era un señor grande como ustedes ven. Algunos elementos biográficos breves. Pertenecía a una familia de, podríamos llamar, pioneros, en el sentido de que proceden de los primeros migrantes que se radican en la costa este de Estados Unidos en el siglo XVII. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de estos grupos protestantes cuando vimos Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo? Estos primeros grupos de pioneros que se habían trasladado a la costa este de Estados Unidos durante el periodo de la colonización inglesa sobre el territorio de América del Norte. Bueno, la familia de Parsons es una familia de pioneros y de religiosos, ¿no? Su padre es un pastor, pero al mismo tiempo es un universitario que se forma en una de las primeras instituciones universitarias de Estados Unidos, de las más prestigiosas de Estados Unidos, que es la Universidad de Yale. Y el padre de Parsons, él mismo funda una universidad en Colorado, donde finalmente nace su hijo, y de alguna manera el ámbito del que proviene Parsons es un ámbito académico, ¿no? Digo, para marcar alguna diferencia, algún contraste con la trayectoria de Goffman, que procede de un ámbito no académico, ¿no es cierto? Procede de una familia de comerciantes, inmigrantes. En ese sentido, la tradición a la que pertenece Parsons es una tradición académica. Termina en el 1924 el bachillerato universitario, haciendo estudios en una universidad prestigiosa en ese momento, que es la de Amherst, haciendo estudios en economía y en biología. Algunos historiadores sobre la obra de Parsons comentan que esta temprana aproximación a la biología, él había pensado incluso en estudiar medicina en algún momento, y esta temprana preocupación por la medicina o atracción por la biología es la que le va a llevar, digamos, a una concepción sistémica, a una concepción en algún sentido organicista, que permanece en la perspectiva parsonsiana hasta el final de su trabajo. Termina sus estudios en la Universidad Norteamericana de Amherst, y se dirige a estudiar en la que ya era una prestigiosa escuela de economía, la Escuela de Economía de Londres, en la década del 20. Y ahí va a sufrir una doble influencia. Por un lado, la de el más importante antropólogo de ese periodo, Bronislaw Malinowski, de origen polaco pero radicado en Gran Bretaña. Malinowski es el primer funcionalista, es el primero que investiga las colectividades humanas, las organizaciones humanas, a partir del criterio de cómo se distribuyen las funciones en esas sociedades, qué papel les tocan los distintos grupos o a los distintos individuos en esas colectividades. Esta perspectiva, que podríamos llamar una perspectiva funcionalista, es un punto de vista que Parsons va a incorporar en su trabajo y que va a mantener hasta el final de su carrera, de su trabajo. La segunda influencia importante, y la vamos a ver en el recorte del texto que vamos a compartir en la ficha hoy, es la de Alfred Marshall. Alfred Marshall es el gran sistematizador de la teoría subjetiva del valor. Recuerdan que nosotros habíamos trabajado con Marx la continuidad que existe entre los aportes
de Adam Smith y de David Ricardo, ¿no?, que desarrollan la teoría objetiva del valor trabajo, y la obra de Marx, que retoma esa teoría del valor trabajo para pensar el problema de la explotación en el marco de las relaciones burguesas de producción y cómo no hay una generación de riqueza que no provenga del trabajo humano, ¿no? Esta posición, que se hace fuerte, podríamos decir, en la década del 70, 80 del siglo XIX, tiene una perspectiva contrastante. De 1870 en adelante, aparecen varios teóricos del campo de la economía que empiezan a postular que el valor de una mercancía no depende del tiempo de trabajo depositado en ella, del desgaste de fuerza de trabajo que radica en ella, sino que proviene de la relación que existe entre la necesidad o el deseo que los individuos tienen de esa mercancía y la disponibilidad social que hay de esa mercancía, ¿no? Entre escasez, podríamos decir, de un lado y demanda del otro. Esta teoría subjetiva del valor es sistematizada sobre finales del siglo XIX por Alfred Marshall, que es uno de los maestros, es uno de los que va a formar a Parsons en la Escuela de Economía de Londres. En 1927, cuando está cursando esos estudios de economía en Londres, consigue una beca, obtiene una beca para realizar estudios doctorales en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Cuando él se desplaza a Heidelberg en el año 1925, ya ha fallecido Max Weber. Sin embargo, la cátedra de Economía y Sociología con la que se relaciona Parsons es la vieja cátedra de Max Weber, y es la obra de Max Weber la que de alguna manera va a constituir, de Weber y también de Sombart, hay que decir que es otro de los teóricos sobre el capitalismo junto con Weber de ese periodo, son las dos obras que de alguna manera van a llamar la atención de Parsons, van a concitar su interés, y sobre la que Parsons va a realizar su tesis doctoral dedicada fundamentalmente a la estructura del capitalismo. Esa tesis tiene varias idas y vueltas, no interesa demasiado. Lo cierto es que la tesis la presenta en el 27, pero el doctorado se lo dan en el 29 a Parsons. Termina de convalidarlo, digamos, en el 29, y lo lleva a un conocimiento cada vez más sistemático y profundo de Weber, y Parsons va a ser el que traduce Weber al inglés, tradujo buena parte de Economía y Sociedad, entre paréntesis. Parsons traduce Economía y Sociedad al mismo tiempo que va eligiendo qué cosas traduce, ¿no? Recorta Economía y Sociedad y hace traducciones de las partes que a él le interesan. Y además traduce Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo. ¿Por qué subrayo esto de que al mismo tiempo que introduce y traduce, recorta? Porque la visión que de alguna manera va a quedar instalada en la tradición norteamericana de la sociología weberiana es una tradición recortada por Parsons, es una tradición en algún sentido construida por Parsons. Bueno, ni bien está terminando sus estudios de doctorado, va a conseguir rápidamente una cátedra, podríamos decir como profesor asesor o como profesor, ¿cómo decirlo? Profesor acompañante sería, creo que el título, en la Universidad de Harvard, ¿no? Empieza enseñando algunas cuestiones de economía, luego de sociología, hasta que finalmente, después de la publicación en 1937 de su primera gran obra, su obra de síntesis, que es La estructura de la acción social, consigue finalmente entrar en un puesto de profesor titular, sería, y estabilizarse en la Universidad de Harvard, donde va a ser profesor a lo largo de toda su vida, aunque después empieza a tener, digamos, a dictar clases en otras universidades. Dos cuestiones aquí. Mientras está en Europa, como decíamos, estudia sistemáticamente a Weber, pero también cuando vuelve a Inglaterra, digo porque hace estudios al mismo tiempo en Alemania y de regreso en Inglaterra,
va a tener una aproximación a través de Malinowski a una lectura sistemática de la obra de Durkheim. Y en buena medida podríamos decir que su primera obra, La estructura de la acción social, es un intento de síntesis entre el trabajo de Durkheim y el trabajo de Weber. Parsons pone en primer término, ubica como foco del análisis la acción, a diferencia de Durkheim, que piensa las coacciones externas como productoras del hecho social, del fenómeno social, ¿recuerdan? Bueno, Parsons se ubica en la acción y en quien el individuo, podríamos decir, que organiza la acción como punto de partida de su propia teorización, pero no pierde de vista la idea de que hay coacciones estructurales y en ese sentido recupera la perspectiva que nosotros llamaríamos estructuralista, pero que él define como estructura sistémica en los trabajos de Durkheim. A esas lecturas incorpora, los aportes de un teórico de la economía, que es Wilfredo Pareto, que siguiendo las enseñanzas de Marshall, pero sobre todo las enseñanzas de algunos otros de los teóricos de la teoría subjetiva del valor en el campo de la economía, habían planteado, sobre fines del siglo XIX, que no podía entenderse la economía sin hacerse cargo del problema de la acción humana, que la economía requiere enfocarse en el problema de cómo actúan los individuos, por qué actúan los individuos, qué los motiva, qué los guía, y en ese sentido emparentan de un modo indisociable economía con sociología, pero también con psicología. Digamos, en la perspectiva de la corriente subjetivista del valor, la perspectiva, ustedes probablemente en economía hayan visto o vean algo relativo a la perspectiva subjetiva del valor, lo que se conoce como la corriente neoclásica en ese momento, y que es el punto de arranque del neoliberalismo, de los teóricos del neoliberalismo posterior. Esa teoría subjetiva del valor, decíamos, articula de alguna manera sociología, psicología y economía como un campo único centrado en el problema de qué moviliza al ser humano a actuar. Es por eso que al regreso a Estados Unidos, Parsons incluye entre sus en su formación, entre sus estudios, el estudio sistemático del psicoanálisis. Parsons ya había estudiado, mientras estaba en el bachillerato, lo que era la corriente teórica dominante en el campo de la psicología norteamericana, que era el conductismo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado cuando vimos a Blumer, digamos, cómo el conductismo es una perspectiva teórica central en la psicología norteamericana y cómo todos los que vienen de la sociología, de un lado o de otro, le hacen objeciones al conductismo, ¿no? Le plantean cuestionamientos al conductismo. Básicamente porque piensa, digamos, el actuar humano como una simple respuesta a los estímulos ambientales, ¿no? En este sentido, entonces, Parsons va a incorporar primero la perspectiva psicoanalítica y después, una vez instalado en el departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Harvard, departamento que él va a conducir a partir de la década del 40, de fin de la década del 40, Parsons se va a vincular no solo con el psicoanálisis, sino muy fuertemente, muy estrechamente con la teoría de la personalidad de Gordon Allport. El texto que ustedes tienen para trabajar, que es una ficha, está recortado de una compilación que se llama Hacia una teoría general de la acción, que fue publicada en el año 51. Hacia una teoría general de la acción es en realidad una compilación que reúne trabajos de diversos que hace no solo Parsons, sino Parsons con Gill, que es una especialista en teoría política, que hace, digamos, de trabajos de distintos investigadores en distintas áreas. Tratan de componer una teoría general con aportes de la economía, aportes de la psicología, aportes de la política, aportes de la sociología.
En ese sentido, ya en ese texto aparecen los aportes de la teoría de la personalidad de Gordon Allport, con el cual Parsons trabaja en estrecha colaboración, ¿no? No solo incorpora los aportes del psicoanálisis, sino también estos otros aportes del campo de la psicología. Y como decíamos, el prestigio de Parsons en este intento de constituir, digamos, una gran síntesis teórica, de ser el primero que hace una gran articulación de los aportes de la teoría europea inicial en el campo de la sociología, es lo que le va a dar, digamos, todo el reconocimiento que motiva que termine, digamos, no solo con la cátedra más importante que existe en Estados Unidos en sociología en ese periodo, sino además con la dirección del departamento y en algún sentido el estructural funcionalismo propuesto por Parsons va a ser la teoría sociológica dominante en la mitad del siglo XX en Estados Unidos y bastante fuera de Estados Unidos también. Se vuelve, digamos, la perspectiva más traducida, más difundida, más reconocida. En este sentido, es importante señalar dos cuestiones. Hay un dato que nosotros no mencionamos acá, entre paréntesis, por eso lo nombran presidente de la Asociación Americana de Sociología, ¿no? Porque es en ese momento, digamos, el más reconocido de los sociólogos. Como el otro día contábamos respecto de Goffman, a Goffman le lleva mucho tiempo ser un sociólogo reconocido y casi lo logra, podríamos decir, después de la década del 60. Es más reconocido fuera del campo de la sociología que dentro del campo de la sociología. A la inversa, Parsons es reconocido muy rápidamente, probablemente su procedencia académica tenga que ver con esto, con el rápido reconocimiento que logra y que lo lleva a la presidencia de la Asociación Americana de Sociología tan temprano. Pero lo otro que quería señalar es en qué contexto, digamos, Parsons aparece como una especie de perspectiva teórica tan influyente. Piensen ustedes que los aportes teóricos que empiezan en el 37 se producen en el contexto inmediatamente posterior al gran quiebre de la bolsa del 29 y podríamos decir, a las graves consecuencias que acarrea la crisis del 29, ¿no? Al periodo que se conoce como la Gran Depresión. La Gran Depresión es un momento en el cual podríamos decir que los parámetros clásicos de la teoría política y de la teoría social decimonónica o del siglo XVIII y siglo XIX quedaron puestos en cuestión, ¿no? La teoría liberal clásica, la idea de que el mercado es un mecanismo espontáneo capaz de regularse por sí mismo y de distribuir recompensas de un modo más o menos justo respecto de los méritos y de resultar digamos, abarcativo para todos, en algún sentido, omniabarcativo, queda terriblemente puesto en cuestión por el quiebre del 29. Digamos, el quiebre del 29 muestra dos cosas. Por un lado, que el mercado es incapaz de redistribuir de un modo más o menos adecuado, sin provocar grandes catástrofes, grandes hecatombes, sobre todo de consecuencias sociales muy terribles, y por otro lado, que el sistema político es incapaz de funcionar si deja que el mercado, digamos, opere como esa entidad autónoma. Entonces, tanto en su faz política como en su faz económica, el liberalismo queda en entredicho. En ese mismo periodo, en la década del 30, no nos olvidemos que en Europa aparecen un conjunto de desarrollos teóricos, pero también de organizaciones políticas que empiezan a producir ensayos de una organización y de una regulación del mercado bastante diferente. Estoy pensando en los modelos corporativos, italiano con el fascismo, alemán con el nazismo, que empiezan a intentar ponerle, digamos, controles al mercado, férreos controles al mercado, a partir de una lógica corporativista. En ese sentido, sumado al advenimiento de la Revolución Rusa en el 17 y la lógica de la economía planificada, es decir, de un Estado que regula la economía como horizontes, en Estados Unidos se percibe claramente el problema que implica la crisis del 29 y cómo es necesario, de algún modo,
responder en términos teóricos a eso. Uno podría decir que los aportes económicos de la teoría de Marshall son un primer intento de responder, digamos, a las manifestaciones de las crisis sucesivas que se van produciendo en el capitalismo desde 1873 en adelante, pero sobre todo Parsons, desde Estados Unidos, va a pretender, desde que publica La estructura de la acción social en adelante, va a pretender, en algún sentido, salvaguardar la lógica liberal, en el sentido de salvaguardar la idea de un individuo que se presenta frente al mundo, digamos, obrando de un modo más o menos racional, bajo ciertas condiciones, y en ese sentido, todos los aportes teóricos de Parsons van a ser leídos como una contribución al advenimiento del Estado benefactor. Podríamos plantear que no se entiende el éxito teórico de Parsons sin el contexto del New Deal, sin el contexto de una sociedad que se preocupa por ver cómo se integra, que se preocupa por ver qué pasa cuando la sociedad no integra, qué pasa cuando las distribuciones de las recompensas no son justas. Digo, para pensar toda la segunda parte de la ficha que ustedes van a trabajar, sobre la que vamos a volver también un poco mañana, pero para entender claramente, digamos, cuál es el escenario en el marco del cual Parsons se vuelve una figura relevante. Paréntesis, yo no lo consigné en la biografía, pero Parsons es una figura destacada del Partido Demócrata. Está afiliado al Partido Demócrata, pero además es una figura manifiestamente productora en la dirección de los aportes teóricos al Partido Demócrata, que es el partido del New Deal, ¿no? Que es el partido que lleva adelante el desarrollo de ese Estado integrador, benefactor, norteamericano, que tiene respecto de los europeos muchas limitaciones y diferencias, pero que de alguna manera logra producir altos niveles de integración, sobre todo después de la Segunda Guerra. Bueno, hasta acá entonces la presentación, 2 elementos más. Parsons se murió en el 49, perdón, en el 79, había ido a Alemania, se volvió una figura muy, muy conocida, Parsons, así era como el gran pope de la sociología internacional, daba cursos y conferencias por todos lados, y vamos a ver después, la semana que viene, cuando trabajemos la cartografía del marxismo, cómo Parsons tuvo particular influencia en Alemania, digamos, tanto las perspectivas neomarxistas, sobre todo en el caso de Habermas, como otros retomaron la lógica sistémica de la teoría de Parsons. Luhmann, por ejemplo, desarrolla toda su teoría de los sistemas a partir de los aportes parsonsianos. Digo solo por nombrar a 2. Decía que era una figura de gran predicamento en general en el mundo, en particular en Alemania de la posguerra, y había ido en el 79 a conmemorar los 50 años de la presentación de su tesis. Le daban un honoris causa y le daban una serie de honores y qué sé yo. Recibió todos los honores y a los 3 días se murió en Alemania, en Múnich, siendo muy joven de un evento cardíaco. Muy joven, digo, era un señor de 76 años, en ese sentido, digo, un señor relativamente joven. Bueno, vamos ahora sí entonces a la producción teórica de Parsons. Primera cuestión, como decíamos recién, el foco de la teoría parsonsiana está ubicado en la cuestión de la acción, ¿no? El punto de partida teórico que él propone recupera fundamentalmente del aporte weberiano la idea de que no se comprende, digamos, no se puede comprender el funcionamiento social, sino a partir del punto de vista del que actúa. Y en ese sentido, podríamos decir, la conducta de los organismos vivientes no en todos los casos van a ser asimiladas por Parsons, igual que pasa con Weber, a la idea de acción, sino que Parsons va a proponer que para que efectivamente una conducta de un organismo viviente pueda ser caracterizada de esa manera, debe reunir una determinada, digamos, un repertorio de condiciones a las que él piensa en clave sistémica, es decir, a la que él piensa a partir de, podríamos decir, después vamos a ver con más detalle cómo piensa la noción de sistema, pero a las que él concibe
en términos de su articulación o su interdependencia. ¿Qué implica esta idea de acción? Ciertamente es una conducta, pero ¿qué condiciones debería reunir esta conducta? ¿Se acuerda que Weber decía una conducta es acción si tiene integrada a ella un sentido subjetivamente mentado? Bueno, Parsons no va a proponer un sentido, sino directamente que una conducta es acción en la medida en que procura alcanzar fines, metas, y Parsons dice otros estados anticipados. Y en estos otros estados anticipados nosotros podríamos pensar la inclusión de los valores, el logro de los valores, digamos. Parsons no menciona explícitamente allí la noción de valores, pero probablemente está pensando en esto, ¿no? El logro de ideales, el logro de valores, que aparecen como metas propuestas para la propia conducta. Segunda cuestión, y fíjense cómo Parsons se integra en esto. Profe, perdón. Sí, dale. ¿Podrías repetir las 3 condiciones? La explicación es la última, lo de los estados, no sé cuánto. Porque los estados anticipados, digamos, cuando él dice otros estados anticipados, siendo que él retoma a Weber, uno podría decir, allí está pensando en los valores. ¿Se acuerdan de la acción racional con arreglo a fines y con arreglo a valores? Bueno, él está pensando acá en que acción implica que un individuo orienta su actuar buscando lograr ciertas metas o ciertos fines. Esos fines pueden ser más concretos, qué sé yo, comprar una silla, o pueden ser más abstractos, por ejemplo, realizar un valor, como la solidaridad. O pueden ser el logro de ideales, como generar un mundo más igualitario. En ese sentido, quería marcar la diferencia entre fines que pueden aparecer, digamos, más inmediatamente captables en su materialidad, y otros que pueden ser estados anticipados, es decir, y abstraídos idealmente por el que lleva adelante la acción, ¿no? A eso se refiere con estados anticipados. Siempre la acción es una acción orientada hacia algo, ¿no? Es una conducta dirigida hacia. En segundo lugar, el que está realizando esa conducta lo hace en el seno de una situación. Después vamos a ver más definidamente a qué caracteriza como situación, pero fíjense que él recupera de la tradición sociológica norteamericana, la de Chicago, básicamente, de Thomas y de los otros autores de la Universidad de Chicago, paréntesis, a la que Parsons había intentado entrar y finalmente no pudo, y termina yéndose a Inglaterra. Y porque en ese momento la Universidad de Chicago era la más prestigiosa. Decía entonces, toma la idea de situación. Un elemento importante, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, en la situación es necesario señalar en principio que no todo lo que está en el mundo real forma parte de la situación del actor, de aquel que va a realizar la acción. ¿Por qué? Porque solamente aquello que resulta significativo para él va a formar parte de la situación. Y fíjense que otra vez allí hay elementos que tienen que ver con el problema de la significación tal como lo plantea Chicago, ¿no? Que lo recupera Parsons directamente. En el seno de situaciones, y se halla esta acción normativamente regulada. ¿Qué quiere decir? Que ningún individuo lleva adelante sus comportamientos en abstracto sin que una norma pese sobre él al momento de realizar la acción, al momento de realizar su conducta. ¿Qué podríamos decir que es normativamente regulada? Después vamos a ver una caracterización que hace Parsons de la normatividad, pero en principio mencionemos que existen normas que tienen que ver con valores, normas que tienen que ver con el campo cognoscitivo, y en ese sentido, el anticipar, por ejemplo, qué va a pasar si yo
uso este medio para alcanzar este fin, es una regulación normativa de mi comportamiento, ¿no? Quiero decir, no se trata solo de una regulación ligada a los valores en este sentido. Y en cuarto lugar, toda acción, toda realización de una acción supone poner en juego una cierta energía, un esfuerzo o una motivación. Primero, acá para Parsons, la energía tiene que ver con el desgaste fisiológico de un organismo vivo. Todos nosotros, cuando realizamos un comportamiento, cuando estamos haciendo una acción, gastamos algún monto de energía, disponemos para eso algún monto de energía. Puede ser directamente energía corporal que se desgasta, pero puede ser también energía en el sentido de, por ejemplo, la concentración que tenemos que poner para leer un texto. En ese sentido, ese esfuerzo, ese desgaste, es lo que él equipara con motivo. Motivo en el sentido de aquello que mueve a actuar, aquello que nos motoriza a hacer. En toda acción vamos a encontrar estos 4 elementos presentes. Cuando yo lo que quería bosquejar acá y anticipar un poco cosas que vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿qué comprende la situación entonces? La situación comprende normas que están presentes para el actor y que de alguna manera las ha incorporado o están presentes externamente y regulan la forma en que puede optar por hacer A, por hacer B, por hacer C. En segundo lugar, las metas que persigue ese actor, ¿no? Vamos a ver que esas metas, dice Parsons un poco más adelante, tienen un punto de arranque que están ligados al hecho de que este es un organismo biológico el que actúa, ¿no? Porque estas metas están ligadas inicialmente, después tienen un devenir más complejo, pero inicialmente están ligadas a las necesidades de disposición, es decir, a aquello que el organismo tiene como condición de su propia existencia. El organismo biológico tiene como condición de su propia existencia. Y decimos necesidad-disposición porque vamos a ver, para Parsons, la necesidad nunca existe en abstracto en los organismos humanos, sino que siempre desde el nacimiento la necesidad va a ser moldeada, va a ser de alguna manera matrizada por los modos en que ha ido encontrando formas de satisfacción. Ilustro brevemente, así. El bebé, en determinado momento tiene hambre. Entonces, cuando los bebés muy chiquititos tienen hambre, no tienen muchos medios de manifestar, probablemente tampoco tengan muy en claro qué les pasa. ¿Qué hace el bebé cuando tiene hambre? Llora. Básicamente, ¿sí? Empieza a quejarse y termina llorando. Si cuando el bebé nació, la mamá por algún motivo no tenía leche en el pecho, el bebé empezó a alimentarse con mamadera. El bebé fue alimentado durante cierto tiempo, entonces cada vez que tenía hambre, cada vez que lloraba, le enchufaban la mamadera, qué sé yo. La madre 3 meses después tiene leche. Y entonces quiere cambiar la mamadera y empezar a darle teta. ¿Alguien ha tenido la experiencia de qué pasa en esas circunstancias? Podríamos hacer el camino inverso, pero bueno. Yo particularmente no sé, profe, no sé. Estimo que tenía problemas para adaptarse a ese cambio, ¿lo ve? Normalmente escupen la versión nueva. Empiezan a hacer y no la quieren. Ya sea que cambian de la teta a la mamadera o de la mamadera a la teta, en cualquiera de los casos, porque lo que se da es un proceso por el cual el modo de satisfacción de la necesidad termina generando una disposición a satisfacerla de cierto modo. Por eso Parsons habla de necesidad-disposición, porque nosotros, pensémoslo en una clave más histórica, cuando nosotros tenemos sed o necesitamos agua,
¿Qué necesitamos como agua? ¿Qué decimos cuando decimos que vamos a buscar agua? Hidratarnos. Un ¿Cómo? vaso de agua, ¿no? ¿De dónde lo obtenemos? Del dispenser. Del dispenser, de la canilla. A nosotros se nos ocurre ir a buscar, cuando decimos que queremos agua, vamos a buscar con un tachito al río, sacamos el aljibe. ¿Tomaríamos el agua del río, el agua del aljibe? No. Ni siquiera donde hay cisterna que juntan agua de lluvia, a uno se le ocurriría agarrar un vasito de agua de la cisterna para tomar, ¿no? Nosotros ni mamados hacemos eso. ¿Por qué no? Durante centenares de años, muchas generaciones de seres humanos hicieron eso. ¿Por qué nosotros no? Porque están acostumbrados a otra cosa. Porque nosotros hemos generado una disposición a satisfacer de cierto modo esa necesidad, que no es cualquier modo. Es un modo que la sociedad modula, ¿no? Entonces, cuando Parsons habla de necesidad-disposición, está planteando que el organismo biológico, por su plasticidad, dice Parsons explícitamente, desde el nacimiento va a empezar a ser moldeado por las formas en que la sociedad interviene sobre él, ¿no? Entonces, nuestras metas originariamente radican en el organismo biológico, pero desde el comienzo, podríamos decir, desde el nacimiento, van a empezar a ser moldeadas, ¿no? Y van a ser moldeadas de muchos modos. Uno podría decir, bueno, son moldeadas porque la mamá le da la teta o la mamadera, pero también van a ser moldeadas porque la mamá decide que no, te di la teta hace media hora, no te voy a dar de nuevo, debe ser otra cosa, y entonces para comer espera a que pasen las 2 horas y media que te tocan. En ese sentido, podríamos decir, lo social moldea todo respecto del formato biológico original, ¿no? Digo, para marcar el peso que Parsons le asigna a la idea de lo social sobre lo biológico, ¿no? Bueno, las metas devienen de ese piso biológico, pero después mutan, ¿no? Quiero decir, de ahí se desprenden y van cambiando. ¿Se acuerdan que hablábamos con Marx de la deriva de las necesidades, ¿no? Bueno, en la lógica de Parsons también hay una deriva, digamos, que tiene que ver con cómo van cambiando las necesidades y por lo tanto cómo aparecen metas nuevas. Ahora, es muy importante en Parsons, por la incorporación que hace de los saberes del campo psi, del campo de la psicología y del psicoanálisis, Parsons va a equiparar en las metas que procura, digamos, el actor individual, no solo las que atienden al organismo biológico en el sentido de la satisfacción material de sus necesidades, sino que va a hablar también de la necesidad de afecto. El ser humano requiere de los otros en la interacción, en el intercambio, no solo que le provean lo que le satisface las necesidades vitales para el sostenimiento de su organismo, él las va a llamar en otros textos necesidades viscerogénicas a esas, sino que también requiere, digamos, la atención y el afecto de los otros sociales, ¿no? De los otros sujetos sociales u objetos sociales, según Parsons. Bien, entonces, metas que involucran toda esta serie de cosas. También encontramos en la situación la motivación, es decir, qué energía podemos disponer y qué energía no podemos disponer, qué desgaste estamos en condiciones de hacer en ese momento y qué desgaste no estamos en condiciones de hacer en ese momento para llevar adelante la acción. Cuando digo no siempre la motivación o este desgaste de energía está inmediatamente disponible. ¿Por qué? Pensemos que en la situación tenemos, digamos, que preparar un texto, leer un texto para una materia que estoy cursando, pero al mismo tiempo tengo a mis hijos chiquitos que están requiriendo que juegue con ellos o que los ayude a hacer la tarea. Bueno, yo tengo, digamos, una capacidad de actividad limitada.
En ese sentido, digamos, este desgaste que puedo hacer de atención, de energía, etcétera, o se dirige acá o se dirige allá, no puedo tener la cabeza en dos lugares al mismo tiempo, dice uno. Bueno, esta idea de que la motivación también es un elemento que opera, digamos, al momento de decidir qué se hace. En esa misma situación también encontramos objetos sociales y no sociales, dice Parsons. Objetos sociales, ¿qué son? Otros individuos y grupos, ¿no? En principio son colectividades o individuos, vamos a ver, que están presentes en ese espacio y que están presentes o bien como sujetos, es decir, como el actor, o bien como objetos de referencia para el actor, ¿no? Es decir, aquellos que yo voy a tomar en consideración para ver, bueno, ¿y cómo va a reaccionar? Supongamos, yo elijo ponerme a estudiar en lugar de ponerme a jugar con los nenes, le pongo los chiches, les digo, ustedes quédense acá, dibujen ahora mientras mamá estudia. Bueno, son objetos de orientación y uno de qué depende. Bueno, de cómo efectivamente van a reaccionar a ese interés, ¿no? Quiero decir, uno propone que los objetos o espera que los objetos sociales obren de determinada manera y toma en consideración el cómo van a obrar para poder definir la propia acción. Pero también hay en el mundo social objetos no sociales. En la situación hay objetos no sociales de dos tipos, dice Parsons, objetos físicos, entonces podríamos ahí decir todos los objetos con los que contamos como medios para nuestra vida, ¿no? Estamos aquí interactuando con la mediación de una serie de objetos físicos como la computadora, el micrófono, los programas, etcétera, pero también objetos culturales, por ejemplo el lenguaje, un repertorio de objetos simbólicos, podríamos decir también, objetos culturales que obran como mediación en la interacción, sin los cuales nosotros no podríamos interactuar con los otros objetos sociales, no podríamos tener interacción con ellos. En este sentido, entonces, en la situación, el actor toma todos estos elementos, estos que están en amarillito, el actor toma todos esos elementos de la situación en consideración para definir su actuar, ¿no? Para determinar qué va a hacer y qué no va a hacer. En este sentido, digamos, la situación no es todo lo que está presente en el mundo, no son todos los objetos en el mundo, sino los que resultan significativos en este contexto para obrar. Ahora, en la acción, en el marco de este esquema, digamos, Parsons propone que la acción supone también un sistema de orientaciones, es decir, un conjunto de formas en que el actor se va a orientar específicamente respecto de eso que está, digamos, disponible en la situación. Estas orientaciones de la acción implican, él dice, explícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, fíjense cómo incorpora la perspectiva psicoanalítica, que el actor, digamos, va a leer la situación, va a decodificar en algún sentido la situación en relación con las metas y fines que se propone. La situación va a tener determinado formato, va a adquirir determinado, digamos, van a aparecer o desaparecer, qué sé yo, objetos físicos, por ejemplo, de la situación, en relación con qué meta estoy buscando, ¿no? Tengo que llegar rápido a determinado lugar. En ese contexto, entonces, el candado de la bicicleta, la llave, etcétera, se van a constituir en objetos significativos en la situación, mientras que otros que están allí, la heladera, la cocina, etcétera, no van a ser en ese momento objetos significativos, ¿no es cierto? En ese sentido, la orientación está marcada, como decíamos, tanto implícita como explícitamente, por cómo nos orientamos respecto de los fines que perseguimos. Y por otro lado, la situación se nos aparece, dice él, en relación a algo así como, bueno, ¿qué elementos normativos, no solo qué metas pongo en juego, sino qué elementos normativos hacen que algo esté disponible o no disponible, que algo resulte utilizable o no utilizable, qué sé yo?
no tengo guita para tomarme un taxi porque tengo que llegar rápido a la casa de alguien que necesita, pero en este momento no tengo guita. Ahora, yo sé que en la billetera de la compañera que vive conmigo, en el departamento, hay plata. Bueno, ¿qué implica la regulación normativa? Implica que efectivamente en ese momento voy a tener que evaluar en la situación si es posible o no que yo defina tomarme un taxi a partir de disponer de un dinero que es de otra persona, por ejemplo. En ese sentido, entonces, siempre funcionan formas de orientación. Después vamos a ver con mayor detenimiento la desagregación que hace Parsons de ese sistema. Y, por supuesto, está presente la cuestión de la motivación para actuar. Antes de que entremos específicamente en el desarrollo de los conceptos a partir de los cuales Parsons trabaja esta idea de sistema, me interesa marcar el análisis que propone Parsons no es un análisis, podríamos decir, muy diferente de las condiciones de la interacción de las que propone Weber cuando trabaja conceptos más complejos como relaciones sociales o los tipos de relaciones sociales, o lo que nosotros vimos con Goffman en relación a las formas de interacción para constituir la identidad. En todo caso, lo que podemos encontrar, sobre todo en Goffman, es que el interés es distinto. Digamos, con miras a qué trata de pensar o trata de analizar la interacción es diferente respecto del interés de Parsons. Lo que sí me interesa marcar respecto de Parsons es que Parsons lo que hace es un gran sistema clasificatorio. ¿Recuerdan Economía y Sociedad? ¿Recuerdan esa especie de lógica de concepto, definición, explicación desagregada de las diferentes formas que puede tomar? Esa lógica como de cuadro clasificatorio, podríamos decir, es la lógica con la que Parsons organiza su propio sistema teórico. Digamos, Parsons no realiza investigaciones de terreno, a diferencia de lo que habíamos visto con Goffman, que es básicamente un investigador de terreno. Parsons siempre fue un teórico, jamás hizo investigación en sentido directo. La pretensión que él tiene con la teoría general de la acción es proveer un esquema para que otros investiguen. Le está tratando de dar, digamos, algo así como el andamiaje para otras investigaciones, para las investigaciones que hacen otros, digamos, para que recorten problemas o recorten temas y hagan investigaciones. Él nunca las hace, y es básicamente un gran esquema de organización, ¿no? Un gran esquema de organización del análisis. Lo que vamos a ver es que este esquema de organización del análisis se desagrega a partir de la noción de sistema, ¿no? Él va a pensar a la acción a partir de esto que llama el sistema general, y cómo puede, digamos, desagregar subsistemas para poder analizar el problema de la acción. ¿Del actuar de quién? De un actor individual en principio. Ese es su punto de partida. Ahora, estas perspectivas, digamos, de análisis que nosotros estamos planteando son perspectivas de análisis que implican fundamentalmente una lógica, podríamos decir que en cada caso desagregan, ¿cómo decirlo?, lógicas diferenciales, ¿no? En este sentido, entonces, esas lógicas diferenciales suponen nada más que un punto de vista analítico. Él no está pensando que empíricamente efectivamente sea distinguible la personalidad, de lo social, de la cultura, en clave empírica, sino que en todo caso lo que él propone son modalidades de análisis diferenciales, ¿no? Bueno, cuando nosotros, ahora volvemos sobre esto, quería mostrar acá, digamos, cuando nosotros planteamos los subsistemas, podríamos decir, dentro del marco del sistema general de acción, a los que él caracteriza como sistema de la personalidad, sistema social y sistema cultural, lo que vamos a ver en realidad es que se trata de eso, ¿no? De modalidades que de algún modo separan analíticamente determinados problemas para producir ese análisis, no otra cosa. Bueno,
¿Qué entiende por sistema, no? Yo creo que ustedes en la materia de primer año, por lo que yo vi del programa en la perspectiva epistemológica de primer año, ustedes vieron algunas cuestiones relativas al sistema, ¿es así? ¿Vieron algo del sistema social? Por lo menos figuraba en la bibliografía. Sí, profe. Los subsistemas y eso vimos un poco. ¿Los 3 subsistemas los vieron? Bueno. Sí, bastante por arriba. Vimos como más así en general el esquema que el arma del equilibrio y todas esas cosas. Como la introducción de el principio de la ficha que nos mandaste. Bárbaro. Así bueno, recordemos entonces algunas cuestiones. ¿Cuál es el elemento central para él de la idea de sistema? Primero, que los elementos componentes son interdependientes. Digamos, un sistema supone un conjunto de elementos que están ligados por una relación de dependencia mutua. ¿Qué quiere decir que tienen dependencia mutua? Que si cambia A, un elemento dentro del sistema, todos los otros resultarán afectados. Que hay, digamos, una relación de determinación tal entre los elementos que yo no puedo afectar uno sin afectar todos los otros al mismo tiempo. Esto implica básicamente la idea de interdependencia. En segundo lugar, dice Parsons, esa interdependencia implica un orden. ¿Por qué piensa él que la interdependencia implica un orden? Porque está pensando los sistemas en una clave, podríamos decir, organicista o funcionalista, es decir, los sistemas tienen una teleología. Los sistemas se orientan para Parsons en una dirección particular, y esa dirección es la de su propia subsistencia. Los sistemas tienden a su autorreproducción, a lo que él llama automantenimiento. Debo decir entre paréntesis, la traducción de una teoría general de acción es horrenda. Automantenimiento, la verdad es que es una expresión poco feliz, no es la única poco feliz de la traducción, pero básicamente la idea es esta: los sistemas tienen mecanismos en esa interrelación, en esa interdependencia, en función de poder lograr su propia perpetuación. Y a esa tendencia de los sistemas a su propia perpetuación es a lo que Parsons caracteriza como orden. Un sistema implica un orden, y ese orden está directamente ligado a cómo logra mantenerse en el tiempo. Ahora, ¿eso quiere decir que los sistemas no cambian? ¿Eso quiere decir que los sistemas persisten siempre del mismo modo? No. Quiere decir, para Parsons, que las formas en que se introduce el cambio, que no deja de ocurrir, siempre están en un proceso de transformación. Los sistemas siempre están introduciendo cambio, pero lo introducen en el marco de ciertos mecanismos que permiten que se mantenga el equilibrio. El cambio, podríamos decir, es integrado, es asimilado en mecanismos que vuelven a equilibrar, que permiten todo el tiempo reequilibrar el funcionamiento del sistema. De esta manera se mantiene el orden. Por eso habla de equilibrio móvil. La imagen que utiliza en la ficha, en el texto, Parsons, es la imagen del proceso de crecimiento de cualquier organismo, ¿no? Nosotros podríamos decir, entre la que yo era cuando tenía 5 y la que yo soy ahora, efectivamente nadie podría reconocer la de 5 en esta que soy yo, ¿no? Salvo por la huella digital, digamos, prácticamente no habría elementos, el ADN. No es que inmediatamente uno puede reconocer, el cambio es constante y es en algún sentido intenso. Ahora, al mismo tiempo, nada se desordena. Quiero decir, el organismo no se desparramó, no es que me creció, digamos, un hígado desproporcionadamente, o que los pulmones cambiaron de lugar, o que no sé, ¿se entiende? Digamos, la perspectiva con la que Parsons está pensando la lógica del sistema es la perspectiva organicista, claramente. Entonces, en esta lógica, el punto de arranque de la perspectiva parsonsiana es que las acciones de los actores individuales nunca se dan aisladamente, sino, esto quiere decir para Parsons, digamos, nunca ocurren de una manera aleatoria,
Los actores individuales producen muy pocos comportamientos, muy pocas conductas que pudiéramos decir que son totalmente inesperadas, incongruentes, inconsistentes con el funcionamiento social. El grueso de los comportamientos que producen los actores individuales son parte de una lógica que pertenece al sistema o que opera, digamos, en relación con el sistema, y no se dan aisladamente, dice él, sino dentro de estas constelaciones a las que él llama sistema. En la formulación que él propone en Hacia una teoría general de la acción, abro otro paréntesis, Hacia una teoría general de la acción, que es el libro del 51, en realidad es una única investigación que Parsons está haciendo sobre el sistema social, básicamente, que era la parte que a él le tocaba en el departamento, ¿no? En el departamento algunos investigan sobre personalidad, otros investigan sobre escasez, etcétera. A él le tocaba el sistema social. Bueno, él escribe el libro El sistema social, el mamotreto ese, que es así más o menos de alto, que era el capítulo que tenía que ir adentro de Hacia una teoría general de la acción. Cuando los otros compañeros vieron el mamotreto, no se podía incluir como capítulo, entonces publican el sistema social como un libro por separado, y Parsons hace una síntesis que es este capítulo, digamos, del que está tomado el recorte que ustedes tienen en Hacia una teoría general de la acción. En este periodo, que es la década del 50, 51, 52, Parsons postula básicamente 3 subsistemas, que son el sistema social de la personalidad y sistema cultural. En artículos posteriores, en textos posteriores, Parsons incluye directamente un 4º subsistema, que acá menciona, pero no lo trata como subsistema, que es el del organismo biológico conductual, o el organismo viscerogénico, podríamos decir, que es el que tiene que ver con el organismo biológico. Ese 4º subsistema acá no está incluido, está mencionado, pero no está incluido como subsistema. Bueno, hablamos entonces de estos 3 subsistemas como 3 modos de organización de los elementos de la acción que hacen foco en 3 problemas distintos, ¿sí? Como les decía antes, las acciones empíricamente no son diferentes, sino que están analizadas desde una perspectiva o desde un problema diferente. Estos 3 modos de abstracción, es decir, estos modos de analizar esa conducta desde esta perspectiva diferente, implican básicamente tomar en consideración a la acción, por un lado, desde la perspectiva de la motivación del actor, desde la perspectiva del actuar empírico y la motivación del actor. Estos serían el sistema social y el sistema de la personalidad los que toman en cuenta esos problemas, y en cambio el sistema cultural en realidad no toma la acción como evento empírico, sino que toma los productos abstractos de acciones pasadas, en algún sentido, que son los sistemas de patrones simbólicos, ¿no? Cómo se han abstraído y se han construido un repertorio de objetos que van a ser necesarios para el actuar, pero que al mismo tiempo no son ellos mismos acciones. El sistema cultural no es un sistema de acción, no está referido a las acciones empíricas, sino que es un sistema de objetos de orientación. Bueno, lo único que quería, para lo que quería el esquema, es para mostrar, digamos, cómo hay acá en el centro un lugar de superposición de los 3, ¿no? Se nota que hay ahí, aunque no aparece visualmente marcada, pero ustedes notan que hay un punto, digamos, de conjunción de los 3 subsistemas. ¿Por qué marco esto? Porque en la lógica de Parsons, ninguno de ellos podría funcionar sin los otros. O sea, yo no puedo comprender, por eso él habla de un sistema general de acción, porque yo no podría comprender el actuar del individuo solo tomando en consideración el sistema de la personalidad o solo tomando en consideración el sistema social. Cuando hace el análisis del sistema social, va a incluir elementos de los otros 2 forzosamente, aunque sea mirado desde una perspectiva. Ninguno de los 3 funciona per se, habría que decir ninguno de los 4 funciona por sí mismo. ¿Cómo caracteriza entonces al sistema social? El sistema social es básicamente un sistema de expectativas de rol. Vamos a ver después que él caracteriza más detenidamente, que es
el rol, en realidad la unidad del sistema social, habrán visto ustedes el año pasado, es el status rol, no el rol exclusivamente. Es decir, se trata de un conjunto de posiciones desde las cuales se realiza la acción, y la acción pertinente a cada una de esas posiciones es eso que él llama el rol, y podríamos decir que la relación entre esas posiciones en el sistema es una relación de complementariedad. Sobre eso vamos a volver con un poco más de detenimiento más adelante. Bueno, el sistema social implica estos procesos interactivos entre dos o más actores, procesos interactivos que se dan entre posiciones complementarias, digamos, y como un sistema de expectativas. Paréntesis, ¿qué quiere decir que el sistema de status rol, el sistema social es un sistema de expectativas? Porque uno espera el accionar de otro. ¿Cómo, perdón? No, que digo, de expectativas de lo que uno espera que haga el otro, que conforme la situación. El otro individuo o el otro objeto o lo que sea que con lo que uno está interactuando. Es decir que Parsons efectivamente parte del supuesto, ¿se acuerdan lo que hablábamos con Goffman la semana pasada? Digamos que todos tenemos una cierta identidad social virtual, ¿se acuerdan? Esta expectativa de, para alguien que ocupa determinado lugar, que se espera que, cuáles sean los atributos, ¿se acuerdan que hablábamos de eso, no? Los atributos correspondientes a determinada posición. Bueno, Parsons lo que está presentando acá es una perspectiva bastante más general, no relativa a a situaciones de interacción, podríamos decir, sino más general, por la cual todos nosotros interactuamos siempre sobre la base de algo que esperamos de los demás. Nosotros interactuamos, vamos a la interacción ya habiendo incorporado, salvo que seamos muy pequeñitos, salvo que seamos muy chiquitos, pero si ya somos chicos más o menos de 6, 7, 8 años, ya hemos incorporado un repertorio de expectativas de cuando hago A, puedo esperar B. O de fulanito de tal que está en posición de A, puedo esperar esto, y no aquello otro. En ese sentido, la interacción opera como un sistema virtual de qué se espera y qué no se espera que se haga desde qué lugar, ¿no? Básicamente un sistema social es eso. En segundo lugar, la situación a la que se orientan estos actores siempre está poblada de otros con los cuales puede en ese momento interactuarse o puede en ese momento que funcionen como objetos de orientación. Esos otros que están en la situación, en relación con los cuales voy a actuar en algún momento, son los que Parsons llama alters. Paréntesis. Alters es un término latino que significa otros. Los usa en latín porque lo toma del psicoanálisis. Freud los nombraba a los otros de esa manera en sus obras. Y en este sentido, entonces, esos otros que están presentes para mí en el mundo social pueden ser uno con el que interactúo directamente en este momento o uno con el que, respecto al cual me oriento y con el que tal vez interactuaré en otro momento. Lo cierto es que esos otros que están presentes en la situación, si yo los tengo en la situación es porque para mí significan algo. Y Parsons dice que eso que significan, esos otros que están en la situación, tiene que ver con la catexia. Los objetos sociales son objetos, esos alters, son objetos catectizados. Bueno, catexia es una expresión que también toma del psicoanálisis. Catexia significa la carga libidinal, podríamos decir, la carga de afecto que depositamos en otros miembros de la especie, a veces no solo en otros miembros de la especie, también en animales, por ejemplo las mascotas, y en ese sentido la catexia es aquello que carga al alter o bien positivamente, es decir, con un afecto positivo, se vuelve un objeto valorado para mí, deseado para mí, etcétera, o bien con una carga negativa,
Es decir, es algo que rechazo, que me repele, que me desagrada, etc. En este sentido, los alters en la situación no son neutros. Lo primero, digo, ¿qué quiere decir esto? Que el alter nunca es neutro, que nunca aparece como indiferente. En realidad habría que decir, si ese alter es completamente indiferente, es como si no estuviera en la situación, es decir, que para mí no significa nada en la situación. Para mí como ego, ¿no? Como actor, no significa nada en la situación. En tercer lugar, entonces, en el sistema social siempre estas acciones operan de un modo interdependientes, ¿no? Decíamos recién, los status roles son complementarios. Y a eso se refiere Parsons con la idea de que la acción es concertada, ¿no? La acción, digamos, se refieren unas a otras en un sentido mutuo. La mayor parte de las acciones que realizamos desde posiciones de status role son complementarias con otros status roles, con uno o con más de un status role. Y en ese sentido, estas acciones no son acciones al voleo, ¿no? No son aleatorias, sino que están concertadas. Y por otro lado, digamos, el hecho de que estén concertadas es lo que permite pensar cómo se articulan en función de metas colectivas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, como un sistema social a la universidad, pensemos un sistema más limitado que la sociedad. El ejemplo que él toma, lo vamos a ver ahora con los prerequisitos, el modelo que él toma en el análisis de una teoría general de la acción es justamente el de la sociedad como gran sistema social. Pero si nosotros pensamos un sistema más limitado como la universidad, interactuamos en el marco de la universidad, digamos, de un modo concertado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra posición y el rol que desempeñamos tiene que de alguna manera ajustarse complementariamente a lo que hacen las autoridades, a lo que hacen los compañeros no docentes, a lo que hacen ustedes, digamos. Ninguno de nosotros produce acciones aleatoriamente, sino que las acciones que producimos están en relación con las acciones que otros producen. ¿Y por qué están concertadas? Básicamente porque nos orientamos todos hacia una meta más o menos compartida por todos. ¿Cuál es la meta? Bueno, lograr que funcione una institución que es básicamente educativa. La meta es lograr educar, digamos, se supone. Aunque educar puede tener como, digamos, significaciones muy amplias, y por eso implica esta idea de valores compartidos, ¿no? La idea de que la extensión también es una forma de educar, la idea de que integrar también es una forma de educar, etcétera. Y en ese sentido es que para Parsons esta realización, digamos, de la interacción en esta lógica de interdependencia implica un consenso entre los que participan de la interacción en las expectativas, tanto en lo que podríamos decir es un nivel cognoscitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa que yo tengo de lo que hace, por ejemplo, el no docente de alumnado, implica que yo conozco cuál es mi papel y cuál es el papel del secretario de alumnado en relación a las actas, por ejemplo. ¿Quién hace qué? ¿Cómo debe llenarla? ¿Quién se la debo pedir? Hay una expectativa que tiene un fundamento cognoscitivo, pero también un fundamento normativo. Es decir, qué puedo y qué no puedo según las normas hacer. A mí me corresponde firmar el acta, pero, por ejemplo, el secretario administrativo no puede firmar el acta de examen. En ese sentido, digamos, hay una regulación de la interacción que implica expectativas tanto cognoscitivas como normativas. Parsons va a plantear el tema de los prerequisitos, ¿no? Y los prerequisitos implican condiciones sine qua non, condiciones mínimas sin las cuales un sistema social no puede garantizar su propio mantenimiento. Paréntesis. Los requisitos implican que eso es necesario, pero no forzosamente eso es suficiente, ¿no? Los prerequisitos son varios, entonces puede haber un prerequisito, ese es necesario, pero no alcanza, tienen que estar los otros. Esta es una idea que debemos retener. Ahora, sin el cumplimiento de estos prerequisitos, los sistemas no persisten, no logran su automantenimiento, no logran establecer el equilibrio, mantener el orden y por lo tanto perpetuarse temporalmente. Cuando hablamos de estos prerequisitos,
Parsons lo presenta en relación a un sistema que es el más abarcativo de todos, que es el más amplio de todos, digamos, cuando él hace sus análisis, que es la sociedad, digamos. Cuando él piensa en los prerequisitos, plantea en primer término la organización de las relaciones alrededor de focos de ubicación territorial y de parentesco. ¿Qué implica esto? Bueno, que las relaciones se dan ancladas territorialmente. Digamos, todas estas relaciones, que este sistema de expectativas, digamos, es un sistema de expectativas que funciona, ligado a un territorio. No en cualquier lado del mismo modo, no da lo mismo, digamos, cualquier espacialidad para ese sistema de expectativas. Pensemos en la universidad. Cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de expectativas que son operantes, si nosotros estamos interactuando al interior de la universidad, no son forzosamente operantes si estamos interactuando en otro lado, ¿no? Qué sé yo, el tipo de trato que yo debo tener o que se espera que tenga, digamos, en una clase, cuando interactúo con los estudiantes, no necesariamente es el tipo de trato que tengo que tener cuando me encuentro con estas mismas personas en el marco de un recital musical, ¿no? El trato, las interacciones, los intercambios pueden ser perfectamente distintos y las expectativas son distintas. Entonces, primera cuestión, anclaje territorial. Segunda cuestión, hay ligazones entre los integrantes de ese sistema social y en el caso de la sociedad, esas ligazones están vinculadas al parentesco. Paréntesis. No en todos los sistemas sociales el parentesco es un prerequisito, aunque suele funcionar en muchos sistemas sociales. Vuelvo a tomar la universidad como un sistema más acotado. En la universidad, ¿el sistema de parentesco pesa o no pesa? Bueno, cuando uno ve los apellidos, por ejemplo, de los no docentes y ve, por ejemplo, cómo hay relaciones entre padres e hijos en la ocupación de puestos, entre los docentes, cómo hay relaciones de padres e hijos en la ocupación de las cátedras, puede ver que efectivamente, digamos, hay un vínculo que tiene que ver con el parentesco en muchos sentidos. ¿Es forzoso? ¿Es el único vínculo? No, hay muchos lugares ocupados que no tienen que ver con las relaciones de parentesco, pero en general estas son de las que están presentes, sin duda en la sociedad están presentes. Segundo tipo de prerequisitos, un sistema para determinar funciones tiene que asignar recompensas, ¿no? Todo el problema de la asignación de recompensas para Parsons es un problema clave. Él dice es el problema clave del sostenimiento del sistema a largo plazo, ¿no? Del mantenimiento del sistema. Un sistema que no puede asignar recompensas de un modo que aparezca como legítimo para los actores, legítimo en relación a sus expectativas, pero también a sus necesidades, disposiciones, va a generar conflicto y a la larga va a generar conflicto de modo tal que no va a haber automantenimiento. Entonces, cuando dice que uno de los prerequisitos es este modo de determinar funciones, es determinar qué le toca hacer a cada uno, ¿no? ¿Por qué a mí me toca este lugar y a otro le toca aquel otro lugar, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer este trabajo en el sistema y a otro le toca hacer otro trabajo en el sistema? ¿Por qué este es mi jefe y yo soy su subordinado, por ejemplo? En este sentido, determinar funciones, pero también asignar recompensas, son un problema para Parsons, son un prerequisito del sistema, pero también son un problema del sistema, básicamente porque Parsons parte de un supuesto, que es un supuesto que él ha tomado, de esto que decíamos, es la perspectiva económica neoclásica, que es la idea de la escasez. No hay funciones iguales para todos. Las funciones en el sistema social son funciones desiguales. Las funciones pueden ser complementarias, pueden todas ser necesarias en el sistema, pero no son iguales en términos ni de recompensas, ni de poder, ni de prestigio. Lo que escasea, digamos, es el poder, el prestigio, el dinero, y en ese sentido la desigualdad en la distribución es un problema clave para el automantenimiento del sistema. Fíjense cómo Parsons tiene en claro, digamos, que es necesario
pensar ese problema para pensar la persistencia de una sociedad ordenada, digamos, de alguna manera. Tercer tipo de prerequisitos, las estructuras integrativas, ¿no? Son aquellas que van a controlar cómo se asignan esas recompensas, etcétera, y cómo se regulan los conflictos para obtener esas recompensas, y en ese sentido las competencias, los procesos competitivos, dice él. ¿Por qué va a haber competencia? Va a haber competencia porque los bienes son escasos. La escasez es lo que implica que tiene que haber, digamos, estas estructuras que integren para poder regular. Integrar implica formar parte de, haber incorporado el sistema de valores, haber interiorizado el sistema de valores para que al mismo tiempo uno pueda participar de las competencias sin, podríamos decir, generar una conflictividad que rompa con el funcionamiento del sistema. En este sentido, digamos, en el sistema social, los patrones de valor, los elementos valorativos, van a ser, podríamos decir nosotros, usando un lenguaje que no es el de Parsons, la plasticola. Los sistemas de orientación de valor, los patrones de orientación de valor, van a ser el elemento que liga, que coagula de alguna manera el lazo entre los diferentes actores individuales o actores colectivos al interior de un sistema social. Estos patrones de valor se institucionalizan en la estructura social. ¿Qué quiere decir que se institucionalizan? Básicamente que quedan objetivados de diferente manera en instituciones dentro del sistema. En el caso de estábamos pensando la universidad como sistema social. Bueno, en el caso de la universidad como sistema social podríamos decir esos patrones de valor están institucionalizados en el estatuto. La universidad tiene un estatuto, empieza con los fines y obligaciones de la universidad, ¿no? Fija los fines y las obligaciones que tiene la universidad. ¿Qué es? El horizonte de valores de la universidad. ¿Para qué? Y en esa manera institucionaliza cada uno de los lugares que se van a ocupar en la institución. El estatuto es el que fija qué es el claustro docente, qué es el claustro estudiantil, qué es el claustro no docente, qué es el claustro de graduado, cómo se hace para pertenecer, qué tiene que hacer el que pertenece, cuáles son las expectativas y obligaciones que debe cumplir cada uno que forma parte de cada uno de esos diversos grupos que integran este sistema social que sería la universidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, marca cómo son los mecanismos de rol, o sea, cómo hay interdependencia entre los roles de esos fijados en ese estatuto, ¿no? En este sentido, cómo se combinan esos elementos es lo que permite organizar, digamos, las acciones de cada uno de los diferentes grupos. ¿Cómo vamos a llegar a incorporar esos patrones de valor? Los patrones de valor se incorporan en cada uno de los actores individuales por el proceso de socialización. Parsons hace descansar fundamentalmente el orden y la posibilidad de automantenimiento de todos los sistemas, pero en particular del sistema social, en el proceso de socialización y en el proceso de control social. Vamos a ver después, mecanismos de control social y proceso de socialización son los dos elementos claves para pensar el mantenimiento del orden en el sistema. ¿Qué implica la socialización? Bueno, fundamentalmente la socialización implica una lógica de interacciones muy particulares, un repertorio, podríamos decir, interacciones particulares que se dan entre un yo, un ego. ¿Quién es el yo? ¿Quién es el ego? El actor sujeto, el actor que se toma a sí mismo desde la perspectiva del que busca una meta, del que está organizando su actuar, ¿no? Y la interacción ¿con quién? Con otro, con un alter, que para mí es un objeto social. ¿Por qué es un objeto? Porque me dirijo a él buscando una meta, tratando de que él sea el que me provea la gratificación, el que me provea la satisfacción, o el que opere como un instrumento para la satisfacción. También puede ser un obstáculo, ¿no? Para la satisfacción. En ese sentido, digamos, el alter es siempre el portador de los roles institucionalizados
es el portador del sistema de expectativas y es el que, a través de la respuesta que me da a la acción que yo produzco, me va sancionando. Sanción en Parsons quiere decir tanto sanción positiva como sanción negativa, es decir, me gratifica o me frustra, y en la medida en que me va respondiendo con gratificaciones y con frustraciones, lo que va haciendo es hacer que yo internalice cuál es la expectativa que debo satisfacer, cuál es la expectativa con la cual yo voy a lograr la gratificación y, digamos, respondiendo a qué expectativa, mejor dicho, voy a lograr la gratificación. Ahora, en la internalización de las expectativas o con la internalización de las expectativas se internalizan también los patrones culturales, ¿no? Se internalizan los patrones de valor, es decir, las formas en que valorativamente, moralmente, si ustedes quieren, debo orientarme en la realización de mis acciones, ¿no? Básicamente, a partir del proceso de socialización, se estructura el sistema de la personalidad. El proceso de socialización tiene como resultado la estructuración del sistema de la personalidad, pero tiene al mismo tiempo como resultado la integración de un nuevo miembro al sistema social. No hay posibilidades de que un actor individual forme parte del sistema social si no es a través del proceso de la socialización. Sistema de la personalidad, ¿no? ¿Qué características o qué implicaciones tiene? Estamos ya como superando el horario. Se hizo un poco más largo de lo que yo había pensado. Bueno. Consulto, en todo caso, si a ustedes les parece, yo no me di cuenta que estábamos tan atrasados. Si a ustedes les parece, algo de esto terminamos de presentar mañana, tomo tal vez la primera media hora, si les parece.